salud? Consultorio de Salud Mental. Un espacio a cargo de la doctora Elsa Diana Cohen-Hemsi, médica psiquiatra. Aquí, en el mundo de la salud. Muy bien, estamos aquí con la doctora Elsa Diana Cohen-Hemsi, médica especialista en psiquiatría, para hablar de los trastornos cognitivos. Leves, que, dicho en palabras simples, problemas de memoria. Vamos a decir, para hacerlo más sencillito, aunque sea, digamos, más relativo al conocimiento, a la apertura de la introducción de todo lo que uno va, digamos, intercambiando con el medio, ¿no es cierto? La vida es algo dinámico en ese sentido y es un aprendizaje continuo. Cuando no lo entendemos así, quizá empecemos a envejecer un poco verdaderamente. Doctora, ¿los problemas de memoria llegan a determinada edad o se pueden tener de pequeño? Los problemas de memoria, como estábamos hablando antes, tendríamos que hacer una diferencia etaria. Es decir, hoy en particular vamos a hablar lo que acaece en la tercera edad. Si nos referimos a la falta de memoria a edades más tempranas, ya tenemos que entrar en otro tipo de conflictos que es muchísimo más variado. Acá es taxativo. Los problemas de memoria son envejecimiento. Así decimos nosotros que el trastorno cognitivo leve, o trastorno cognitivo mínimo, o trastorno cognitivo no demencial, es una alteración que sufre la persona, es en realidad, vamos a decir, un síndrome, o sea, un conjunto de signos y síntomas en los cuales hay alteración de las funciones cognitivas superiores. Pero todo esto acontece con percepción del individuo que la padece, es decir, el individuo que lo está padeciendo advierte ese deterioro y por otra parte, y esto es muy importante, no lo inhabilita para realizar sus actividades de la vida diaria. Es verdad que con el envejecimiento se deteriora la memoria, pero también es verdad que el envejecimiento no significa enfermedad orgánica ni tampoco deterioro cognitivo profundo. Podemos decir que con los años la memoria se va deteriorando o se va gastando de a poquito, llamémosle así. Y esto ocurre inclusive en los animales, está probado. La etología que estudia sus comportamientos está demostrándolo que también ocurre en los animales superiores. ¿Dónde nos apercibimos nosotros que viene ocurriendo esto? En la atención, en la memoria, en las actividades ejecutivas, en el lenguaje y en las actividades visoespaciales, es decir, saber dónde uno está ubicado y parado, en el verdadero sentido de persona como objeto, estamos diciendo. Entonces, decimos que este deterioro cognitivo mínimo o leve lo advertimos posiblemente con alguna alteración en los neurotransmisores, los que ya conocemos, la dopamina, la acetilcolina, de cualquiera de todos los que conocemos, los neurotransmisores, se pueden encontrar alterados. Además, a veces hay algún problema vascular también, y por supuesto, además de los problemas vasculares, hay una pérdida neuronal. Hay una pérdida neuronal que se produce porque está marcada genéticamente. Con esto estamos dando pie a pensar que hay dentro de este deterioro hay un peso hereditario. Esto quiere decir que por apoptosis van a morir una serie de neuronas que ya están marcadas que van a morir, ¿no es cierto? Y esto va a determinar que disminuya el peso del cerebro. Por supuesto,
seguimos insistiendo en que la persona mantiene las habilidades para realizar las actividades diarias, no tiene mayor injerencia en otra cosa. ¿Cuándo nos preocupamos nosotros? Bueno, cuando tenemos frente a nosotros imágenes en las cuales los surcos y las fisuras cerebrales están muy marcadas, cuando vemos que hay empequeñecimiento de los ventrículos, ¿no es cierto? Eso nos está hablando del otro extremo de la patología, que sería una demencia formal, una demencia propiamente dicha. Cuando nos encontramos con alguien que viene a consultarnos y nos dice que ha perdido las llaves, que no recuerda una palabra, que en el decir olvida un nombre, no nos preocupa demasiado, pero a la par nos pone en la incógnita de saber si eso es el comienzo de esa demencia franca o simplemente es, una cosa pasajera, quizá producida por estrés o por alguna situación que puede padecer la persona. En este deterioro cognitivo leve, nosotros lo que advertimos que también hay, en relación a quienes lo padecen, una afectación desde lo psicosocial. Convengamos que estamos hablando de la gente que se encuentra en la tercera edad, que hoy por convención se ha estimado en los 65 años, antes era en los 60 años. Las personas de esta edad suelen retirarse, suelen jubilarse, con lo cual hay una especie de aislamiento o falta de contacto con el medio ambiente, ¿no es cierto? Y eso determina también un peso sobre el deterioro cognitivo. A su vez, para, vamos a decir, valorar este estado, tenemos que observar si la persona no tiene un cuadro depresivo. ¿Por qué? Porque en los cuadros depresivos está profundamente afectada la memoria y la atención. La persona está ensimismada en su adentro, en su propio problema. Doctora, ¿todo esto viene a determinada edad? La edad nosotros más la frecuentemente, ponemos digamos, estimativamente. Porque uno en general relaciona con la falta de memoria con la ancianidad, ¿no? Seguramente, ese es un concepto, yo te diría, un poquito perimido. ¿Por qué? Uh-huh. Porque todos conocemos gente que está en la 8ª o 9ª década que nos sorprende por su lucidez. Entonces, ¿qué queremos decir? No todo el mundo va a padecer este deterioro cognitivo, ni mucho menos va a llegar al cuadro extremo que es la demencia. En términos epidemiológicos o estadísticos podemos decir que solo entre el 30 y el 50% de las personas va a padecer este deterioro después de los 65 años, con lo cual no es esto para todos. Cuando alguien viene a consultarnos por todo esto que estamos hablando, nosotros tenemos una herramienta que resulta muy eficaz. La herramienta son exactamente los test. Hay una gran variedad de test, desde el test, vamos a decir, más sencillo que empleamos en los consultorios, en la casa del paciente, que es el Mini Mental Test de Folstein, hasta el test de la memoria de Wechsler, el test de Pfeiffer o el test del reloj, que son mucho más complicados. Haciendo estos test, nosotros nos podemos dar cuenta en qué estado de deterioro está la persona que viene a consultarnos. ¿Por qué? Porque cuando hay una puntuación mínima o baja de estos test, estamos seguros que la persona está entrando en algún cuadro de demencia. ¿Y qué hacemos nosotros? Es importante, hace un ratito conversamos acerca de la importancia que era la prevención. La prevención, nadie duda que todo el tema de lo que es la alimentación, una alimentación rica en grasas poliinsaturadas, sin grasa saturada, con omega 3 de pescados, con frutas, verduras, cereales, poca sal, disminución de todo lo que sea estrés y buen sueño, nos darán evidentemente un reaseguro para todo este deterioro. A todo esto agregamos una actividad física que debe ser, especial para la persona que nos consulta. Como mínimo podemos decir 30 minutos de caminata diaria es fundamental, porque la caminata tiene la importancia de que la persona cuando camina mantiene su equilibrio, cosa que empieza a fallar en estas edades. Todos tenemos algún caso que conocemos, ¿verdad? Muy bien,
hecho el diagnóstico de que hay un deterioro mínimo, tenemos que poner al alcance del paciente la posibilidad de concurrir a lo que se denominan los talleres de la memoria o talleres de la cognición. Esto es fundamental, porque ese deterioro mínimo, realizando estos talleres, tenemos casi la seguridad de que no avanzará. En estos talleres, digamos, desde un enfoque de tipo psicoeducativo, se estimula la cognición de estos pacientes y se va determinando que hasta mejora el lenguaje de estas personas, porque llevan tarea para realizar a su casa, estimulan la memoria, estimulan la atención y todo lo que viene viniendo en merma. Pero para esto, por supuesto, hay que poner mucho de sí, y esto es lo que queremos convencer al paciente. A su vez, para terminar, vamos a agregar de que algunos neurólogos utilizan en estos estadios mínimos las mismas medicaciones que se utilizan para el Alzheimer. Es decir, por ejemplo, inhibidores de la acetilcolinesterasa, que es la enzima que degrada la acetilcolina que viene faltando en estos pacientes. El producto, que no es de nombre comercial, es el donepezilo, complementado con memantine, ribastigmina y otros. Con todo esto tenemos un formato como para darle a estos jóvenes viejos la posibilidad de seguir siendo autoválidos y que tengan una vida productiva y feliz. Para cerrar, doctora, ¿amerita la consulta con un psiquiatra el tema de la pérdida de memoria o lo puede manejar bien un clínico? Bien. Siempre todo el mundo debe pasar por un examen clínico, porque casos en los cuales más raros hay deterioro cognitivo leve es a través, por ejemplo, de enfermedades de tiroides. Entonces el examen clínico primero que todo. Luego queda a gusto del enfermo si va a un neurólogo o a un psiquiatra, porque tanto uno como otro derivarán a quien corresponda, porque puede haber un problema psiquiátrico, pero mucho más debemos inspeccionar la parte neurocognitiva, que es terreno del neurólogo. Clarísimo, doctora, muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Ha sido la doctora Elsa Diana Cohen-Hemsi, médica, egresada de la Universidad de Buenos Aires, especialista en psiquiatría, matrícula nacional 52.339. Consultorio de la doctora Elsa Diana Cohen-Hemsi, médica psiquiatra. Psiquiatría integradora con abordaje terapéutico multidisciplinario. Teléfonos 2062-5719 y 15-365-12537. www.dianaemsi.tk